¿Qué pasó ahora? No empezaste. Buenas noches, damas y caballeros que van sincronizando el día de hoy. Iniciamos un poco tarde porque hubo un error de plataforma, ya que estábamos transmitiendo, pero por otro espacio. Nada, darle las bienvenidas formalmente a todas estas damas y caballeros que comparten con nosotros en la noche de hoy. Vamos a tener un tema sumamente importante, puesto que nos estará acompañando el magistrado Ernesto Cabral Gomera. Vamos a hablar sobre lo que es la valoración probatoria en la audiencia preliminar. Este es un tema muy interesante de cara a lo que son las fases del juicio en la etapa procesal penal, porque es la fase intermedia, donde se discute lo relativo a la legalidad de la prueba, a la pertinencia de esa prueba y a la razonabilidad en base a las pruebas de enviar o no un proceso a juicio. Es importantísimo, un tema que nos va a servir de muchísimo y sobre todo porque vamos a estar hablando con un experto en la materia de ambos lados. Primero en su fase de secretario, servidor judicial, y segundo en su carrera judicial ya como juez. El magistrado Ernesto, vamos a leer un poquito de su bibliografía a los fines de que pues ustedes le conozcan y sepan quién es. El magistrado Ernesto Antonio Cabral Gomera es juez de paz del municipio de Tamayo, provincia de Bauruco. Es licenciado en Derecho Magna Cum Laude, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Inició sus funciones en el Poder Judicial como oficinista en la jurisdicción penal de la provincia de Santo Domingo, de donde nos conocemos desde hace un largo tiempo. Y actualmente obtuvo la doble titulación del programa de formación de aspirantes a jueces de paz y maestría de Derecho Judicial en la Escuela de la Judicatura. Funge como juez suplente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Bauruco en Neiva y es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Jueces, ADOJUPA. Ha participado además en diversas capacitaciones en la Escuela Nacional de la Judicatura, tales como el área penal, el seminario web de la prisión preventiva en los tiempos del COVID-19, cursos y estrategias en el proceso penal, curso de derecho penal especializado, un taller de cibercriminalidad, evidencia digital y un conversatorio sobre el manejo de audiencias virtuales a través de Microsoft Teams para la jurisdicción penal y de paz. Ha participado también en taller de delitos de trata de personas, fortalecimiento de capacidades a los actores claves del sistema de justicia dominicano, así como talleres para el tratamiento expedito de incidentes en el proceso penal y a su vez en cursos de e-learning y teoría probatoria en el proceso penal. Actualmente está cursando un diplomado especializado para manejo estratégico en las distintas etapas del proceso. En esas atenciones entendemos que es una persona que tiene vasto conocimiento en la materia y que, ¿verdad?, todas las posibilidades y todo el mérito requerido para poder acompañarnos en el día de hoy. Vamos a ver si puedo enviarle la invitación al magistrado a los fines de que se nos una en este momento. Deme un segundito y ahí está enviada la invitación. Eh, Ernesto, si estás en el chat, por favor, envíame la invitación para poder participar en la conversación, porque te trato de invitar y no me sale. En lo que vamos a resolver, ok, ahora me llegó la solicitud, no, pero me están llegando solicitudes de personas que no son las que deben estar. En lo que vamos resolviendo ese pequeño problema técnico, o no técnico, sino de conectividad, pueden ir haciendo sus preguntas para que vayan quedando registradas en el live. Ya parece que tenemos conexión. Hola, Eh, hola, ¿me escuchas? sí, Ok. Buenas noches, magistrado, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? bien.
Ante todo, confirmar por favor si me ves y escuchas. Te veo y escucho perfectamente bien. Excelente. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué de ti? Bien, encantado de poder compartir contigo, disculpándome con el auditorio, ya que ciertamente a veces tenemos inconvenientes técnicos, pero también agradeciendo la participación entusiasta de todas las personas que han accedido a la invitación y poder compartir juntos sobre este tema. Tal y como planteas, nos hemos conocido desde hace muchos años en nuestras labores como oficinistas en el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Justamente en dicho espacio, pues fungí elaborando en los juzgados de la instrucción y luego, pues también en mi experiencia jurisdiccional, ya de casi 3 años, dirigiendo también el juzgado de la instrucción en este Instituto Judicial de Bauruco. Así que, pues tenemos algo que decir, ¿verdad?, sobre este tema. Algunos conocimientos que aportar. Entonces, nada distinguido, el espacio es suyo. Generalmente lo que hacemos es que se hace una pequeña exposición, ¿verdad?, del tema y luego se abre un espacio de preguntas y respuestas, pero también si hay alguien que va haciendo una pregunta relativa a lo que vamos explicando, pues abrimos un pequeño momento para que sea más dinámico y las personas puedan pues ir interactuando con nosotros. Bien, Entonces, ¿con qué perfecto. iniciamos en este tema tan importante? Gracias. Tal y como has planteado y estoy conteste, me gusta que sea un espacio lo más interactivo posible, así que aunque yo voy a estar pues expresando mis ideas, puedes sentirte igual con la libertad como conductora, ¿verdad? Pues de interrumpirme, de plantearme cualquier inquietud y al mismo tiempo ir respondiendo las inquietudes que pudieran tener los participantes. Estamos prestos. Así que Perfecto. hablemos sobre valoración probatoria en la audiencia preliminar. Bien, vamos a desglosar un poquito este tema y a colocarnos en contexto. Como han de saber, en nuestro esquema de proceso penal existe más o menos consenso en que el mismo tiene 5 etapas o fases, comenzando con la etapa preparatoria, que es donde inicia la investigación y se van entonces recolectando los medios de prueba y dependiendo entonces de este trabajo preliminar que se haga, pasamos entonces a la etapa o fase intermedia, que es donde tiene su escenario la audiencia preliminar. Entonces, ya de ahí pasaríamos a la etapa o fase de juicio, si ha lugar, la fase recursiva y finalmente la etapa de ejecución de la pena. Aquí vamos a circunscribirnos a la fase intermedia. Esta fase, algunos pueden menospreciarla, sobre todo cuando, y yo voy a decir algunas verdades aquí, ¿sabes? Y vamos a confesarnos también un poco en nuestra labor jurisdiccional. No podemos verla como un simple sello gomígrafo, el juez de la instrucción, simplemente validar todo y que se vaya a juicio sin hacer un análisis mínimo de lo que son la acusación y los medios de prueba. Quizás por eso es que esta etapa se ha desprestigiado un poco. Pero yo creo firmemente que la audiencia preliminar es el espacio ideal para que sirva de filtro al proceso penal, de manera que solo vaya a juicio lo que real y efectivamente debe ir. Y no solamente eso, sino también, y es la otra idea que quiero compartirte de entrada, es la facilidad o el compromiso que pueda adoptar el juez de la instrucción para promover las soluciones alternas de conflicto, justamente porque si algo podemos resolverlo en esta etapa, entonces ya no sería necesario alargar más el proceso y enviar algo a juicio que podemos resolver desde la audiencia preliminar. Entonces, sí, Voy a complementar ahí dos puntos importantes que tú estableces. En primer orden, debemos de reconocer, ¿verdad?, que estamos en un país donde en principio la prisión preventiva es la excepción. Sin embargo, por múltiples factores se ha convertido en la regla. Y justamente esta audiencia preliminar es lo que puede servir para evitar o suavizar
que esa persona que ya tiene 1 año, 2 años, 6 meses o el tiempo que sea, verificar realmente con qué se cuenta de cara a un eventual juicio de fondo y si efectivamente es un proceso que merece continuar en el tren judicial. Pero como bien tú señalas, y recuerdo que siempre cuando compartíamos escenario jurídico, evidentemente, desde mi postura de defensora pública y tú desde tu postura de juez, siempre se lo decías a los fiscales y le decía, lo que pasa es que los fiscales se creen que los jueces son un sello bomígrafo y si una acusación está mal, está mal. Y decía siempre, no es lo que el fiscal diga, sino lo que pueda probar. Y aquí no hay elementos suficientes. Entonces eso es muy importante porque no siempre se maneja ese criterio y muchas veces pueden existir procesos que no cuentan con la suficiencia probatoria requerida por la norma y que sin embargo van a juicio de fondo. Y por eso es la importancia de rescatar, como tú bien señalas, esta etapa, que no es simple y llanamente dejar todo pasar, sino ver con objetividad las cosas que tenemos. Claro está, y a propósito de lo que mencionaba sobre el tema de la medida de coerción, también la audiencia preliminar se convierte, digamos, en otra oportunidad, porque el juez está en la obligación, conforme lo establece nuestra normativa procesal penal. Sí, y voy a también, a modo de introducción, hacer hincapié en los participantes de que yo voy a estar mencionando algunas disposiciones legales. Si quisieran acompañarnos también con la lectura, yo voy a hacer referencia a algunos artículos del Código Procesal Penal, así como también de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que es el reglamento para el manejo de los medios de pruebas en el proceso penal, mejor conocido como el reglamento 3869-2006. De manera que sería interesante si los participantes quisieran seguir el hilo de la intervención, pues tener a mano estos dos textos, tanto el Código Procesal Penal como la resolución 3869-2006. Y en ese punto también recalcar, conforme establece nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 301, numeral 6, y esto también combinado en el caso de la apertura a juicio con el 303 en su numeral 5, obliga al juez a que se pronuncie con relación a la medida de coerción. Es decir, no solamente valoramos el acto conclusivo que ha sido puesto a juzgamiento, sino que también debe el tribunal verificar la posibilidad de imponer, en caso de que no se haya hecho, o en su defecto renovar, sustituir o hacer cesar las medidas de coerción. Por tanto, la audiencia preliminar también se convierte en otro escenario o en otra oportunidad donde se puede replantear la situación procesal del justiciable de cara a la medida de coerción. Evidentemente, si la solución procesal es el auto de apertura a juicio, tendrá entonces el tribunal, después de la instrucción, que determinar cuáles de estas soluciones procesales es la que va a fungir en lo adelante. Obviamente es una decisión de carácter provisional en ese aspecto, y igualmente ante un dictado de auto no lugar, pues se impone lo que es el cese de la medida de coerción. Así que importante punto el que has traído a colación. Pues bien, en esa misma índole vamos a dividir esta presentación en dos partes. Primero vamos a hablar un poquito sobre la audiencia preliminar, sobre los actos conclusivos que se conocen en esta etapa del proceso, la etapa colador, la etapa filtro, el juicio a la acusación, más que al justiciable, porque evidentemente si la acusación no tiene mérito, entonces no vamos a juicio. Y luego de traer un poquito a colación todos estos aspectos, entonces vamos a hablar de valoración probatoria. ¿Cómo valoramos la prueba en la audiencia preliminar? Qué valor se le da a los elementos que son aportados y luego cuáles serían los presupuestos para la decisión que al efecto dicte el juez en esta materia. Te reitero, me puedes interrumpir y cualquier pregunta o intervención de las partes, pues también estamos prestos a contestar. Bien. Todavía están tímidos los jóvenes, no han hecho ninguna pregunta todavía, pero... Sí, pero veo que han entrado bastantes personas y qué bueno que puedan seguir uniéndose.
Y igualmente recordar, como sé que lo harás en su momento, que esta grabación quedará disponible en el canal de YouTube de la página Litigación Práctica para que así puedan todos verlo y no perderse nada de lo que aquí hemos hablado. Promotor oficial y todo ya de la Gracias. Bien, siendo así, vamos entonces a los actos conclusivos. Bien, tenemos una investigación en la que no solamente participa Fiscalía, sino también la parte víctima si la hay y también la defensa. Estamos acostumbrados a que el plazo de la investigación solamente se le computa al Ministerio Público y ciertamente hay un tiempo perentorio en el cual la Fiscalía está en la obligación de presentar actos conclusivos, pero ese plazo es para todas las partes, también para que la víctima pueda aportar sus respectivos medios de prueba y agregarlos en el acto procesal que entienda pertinente. Entiéndase si hay una querella, una constitución en actor civil o una acusación alternativa o subsidiaria. De igual forma, también la defensa tiene la potestad de promover diligencias de investigación en aras de poder obtener la verdad procesal, de manera que cuando finaliza esta investigación en el procedimiento preparatorio, tenemos entonces varios actos conclusivos y para esto nos remitimos a las disposiciones del artículo 293 del Código Procesal Penal, donde hay un listado no exclusivo de actos conclusivos, en los cuales en principio se mencionan tres. Tenemos entonces la acusación con solicitud de auto de apertura a juicio, tenemos entonces la aplicación o la solicitud de aplicación del procedimiento penal abreviado o procedimiento abreviado y también la solicitud de suspensión condicional de procedimiento. Aunque no está expresamente en este artículo, se ha considerado que también el archivo de caso es un acto conclusivo. Y ahí nos remitimos a las disposiciones del artículo 281 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque ciertamente el archivo de caso surge en el marco de un proceso donde se va haciendo una recolección de pruebas y en el marco de esa recolección, entonces el Ministerio Público determina si opera o no una de las causales por las cuales hay un archivo de caso y evidentemente esa actuación pues concluye las diligencias que se hayan determinado hasta ese momento y determina la suerte del proceso. Ya amén de que se trate de un archivo provisional o definitivo, siempre tendrá como resultado el cese de la medida de coerción si ha lugar que se ha impuesto hacia ese momento. Por eso, pues, siempre se ha manejado la tesis de que aunque no se encuentra expresamente en el artículo 293, pues también es considerado un acto conclusivo. Si nos da tiempo, veremos cada uno por separado, pero vamos a reseñar de manera fundamental el escrito de acusación. Decir también que la aplicación del procedimiento abreviado también amerita que haya una acusación. Aquí hay que hacer entonces también la distinción. Y es importante también hacer la necesaria aclaración de que este acto conclusivo pudiera variar. ¿En qué sentido? Bueno, el Ministerio Público, la parte víctima puede presentar una acusación que en principio va combinada con una solicitud de auto de apertura a juicio, pero pudiera dar al traste de que las partes en el devenir de la etapa intermedia convengan en una solución alterna de conflicto y entonces estaríamos ante una acusación, si es el escenario, de donde finalmente se disponga de un procedimiento abreviado. O sea que nada quita que este acto conclusivo pueda variar. De igual forma, también existe la posibilidad de que un proceso que comenzó con una acusación finalmente termine en un archivo porque se dan una de las circunstancias previstas en el artículo 281 del Código Procesal Penal o que eventualmente las partes también puedan convenir en una suspensión condicional del procedimiento, a menos de que inicialmente se haya presentado
una acusación con solicitud de apertura a juicio, de manera que el hecho de que se haya presentado un acto conclusivo inicial no cierra la posibilidad de que las partes puedan convenir en otra solución alterna. Como ya había manifestado, quiero circunscribirme a la acusación como principal acto conclusivo, por ser el cual se derivan las mayores consecuencias procesales, y si hay lugar, pues podríamos hablar brevemente de los demás actos o escritos conclusivos. Conclusivo. Entonces, cuando hablamos de la acusación, y aquí vale la pena resaltar una cuestión. Siempre habrá elementos de forma y elementos de fondo que debemos verificar en todo tipo de escrito, y la acusación no es una excepción. El artículo 294 de nuestra normativa procesal penal indica cuáles son los requisitos que debe tener la acusación. Evidentemente, estos requisitos, los cuales en apretada síntesis, evidentemente los datos que sirven para identificar o individualizar al imputado, el relato fáctico, es decir, la relación precisa y circunstanciada del hecho punible, qué hizo, qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, pues, la fundamentación de la acusación con los elementos de prueba que la motivan, y obviamente la calificación jurídica. Y a mi juicio, el más importante, sobre todo por ese comentario inicial que hacía y que también yo suelo usarlo en la audiencia preliminar, el escrito de acusación puede decir muchas cosas, pero lo que determina la decisión que va a dar el juez son los elementos de prueba. Esto nos lleva al análisis del artículo 294, numeral 5. Y es aquí donde se nos indica que la acusación debe contener, a prueba de inadmisibilidad, el ofrecimiento de las pruebas. Esto Y aquí hacemos otro paréntesis. Sí, Ese ofrecimiento de las cuéntame. pruebas es un tema, porque generalmente el ministerio dice, y tenemos el testimonio de Juana Pérez, con el que vamos a probar que fue un testigo presencial del hecho, y cualquier cosa que sirva para el esclarecimiento de la verdad. Entonces, uno como defensa se queda como que, ajá, o sea, eso no es un ofrecimiento de pruebas real ni genuino, porque al final de cuentas tú no sabes de qué tú te vas a defender de cara a un juicio, en primer orden, y en segundo orden, porque le abres un campo de posibilidad de que esa persona te vaya al juicio a hablar de lo que quiera. Y eso, a mi entender, vulnera un poco lo que es el derecho de defensa que puede tener ese imputado en el proceso. Sí, te entiendo perfectamente. Y fíjate, Adalquiris, en ese punto siempre me gusta definir el tema de la formulación precisa de cargos, porque ese es uno de los pedimentos, sobre todo los defensores públicos, que más nos hacen en el marco de un elemento de prueba X, donde y mira que usualmente nos pasa con la acusación del Ministerio Público, pero a veces también se nos da con los escritos de defensa y también con los escritos aportados por la parte víctima, en el cual se dice, por ejemplo, que con tal testigo, con tal prueba documental, se quiere probar cómo, cuándo y dónde ocurrió el hecho, o elementos útiles a la investigación. Y aquí, pues, el tribunal tendrá también que hacer el ejercicio. Yo no quiero adelantarme al tema de la valoración probatoria, porque lo vamos a tocar en unos minutos, pero siempre cuando me hablan de formulación precisa de cargo, y vale la pena aclarar el concepto también para los participantes, siempre me gusta referirme a las disposiciones del artículo 19 del Código Procesal Penal, conjuntamente con el artículo 95, numeral 1, el cual, en síntesis, establece que al imputado hay que explicarle no solamente el hecho que se le atribuye, sino también las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que este ha ocurrido. Y para mí, esta descripción puede concebirse en una definición de este concepto de formulación precisa de cargo. A mí me gusta mucho, en la medida de lo posible, creo que está aplatanar los conceptos. Para mí, formulación precisa de cargo es que tú le digas al imputado cómo, cuándo y dónde
ocurrió el hecho, pero no utilizar exactamente esas preposiciones, sino que tú puedas identificar esta cuestión. Entonces, aquí voy a Mira, aprovechar. nos hace al FIS una pregunta Sí, con relación al tema de la formulación precisa de cargo. Y ella dice, basta con utilizar la coletilla para probar las circunstancias del hecho y la responsabilidad del imputado. bien, gracias al compañero Alfi, que al igual que yo también ejerce la función de juez de la instrucción. Y mira, voy a decir algunas cosas y es importante, y quería incluso dejarlo claro desde el principio, aunque tenemos un marco normativo que es, claro, está el Código Procesal Penal y las resoluciones accesorias, que entiendo que tienen reglas claras con respecto del debido proceso. No menos cierto es que tenemos también un tema con los criterios, porque ciertamente tenemos jueces que, digamos, este tipo de elementos de prueba pueden darle una determinada valoración probatoria y otros que no. Yo, como te dije, no me quiero adelantar, pero en ánimo también de contestar la pregunta del compañero, en mi ejercicio lo que hacemos es lo siguiente. Cuando yo observo la acusación, yo veo la acusación como un todo. ¿A qué me refiero como un todo? Incluso el 172 del Código Procesal Penal invita al juez no solamente a valorizar los medios de prueba de forma individual, sino también a hacer una valoración conjunta y armónica de los medios de pruebas. Entonces, esta valoración conjunta y armónica también yo la llevo al plano de la acusación. Si en la acusación yo tengo un relato fáctico que me dice las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurre el hecho punible, entiendo que esa descripción satisface ese requerimiento a mi modo de ver. Es decir, que si en principio en la oferta probatoria habla de cómo, cuándo y dónde, o que habla que se quiere probar circunstancias del hecho y responsabilidad del imputado, si tenemos en el relato fáctico del Ministerio Público en la acusación esas circunstancias claramente descritas y si puede el juez determinarlas también de las pruebas que están aportadas, porque reitero, la acusación para mí puede decir lo que quiera. Lo que va a determinar si esa acusación es suficiente o no son los elementos de prueba, y de ahí que el tribunal no solamente se limita a leer lo que dice la acusación, sino que debe escudriñar cada elemento de prueba y determinar si de los mismos se pueden colegir esas circunstancias. Por eso entiendo que aunque estas coletillas existen y se nos presentan y son el pan nuestro de cada día, si estas circunstancias de modo, tiempo y lugar se derivan del relato fáctico y o de los medios de pruebas aportados por el órgano acusador, entiendo que esa parte puede perfectamente quedar subsanada. Veo que también Entonces, el no, magistrado... espérate, no. Aquí viene entonces el punto disonante, Sí, ¿verdad? Porque claro, parece un compensatorio. Yo sí entiendo, porque aquí esto hay que verlo desde dos ángulos. En primer orden, la carga laboral que tienen la mayoría de los fiscales del país, porque aquí, señores, la mayoría de los procesos se judicializan y eso pudiera ser que al momento de el fiscal redactar su acusación no tenga tal vez el tiempo necesario para poder establecer con claridad qué es lo que él pretende probar con cada prueba y que eso nos lleve al tema de las coletillas. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una comparación con lo que pasa en otras legislaciones, nosotros la tenemos muy complicado aquí, porque es que esa coletilla o esa pretensión probatoria es el único sustento que tú tienes como defensa de cara a un juicio, a los fines de tú poder saber sobre qué va a girar el testimonio de esa persona y cómo prepararte para el contrainterrogatorio. O sea, aquí los abogados no tienen la posibilidad de interrogar o entrevistarse con los testigos de la otra parte a los fines de poder conocerlo, de poder conocer su historia, buscar elementos de pruebas que puedan servir para desacreditarlos o para contradecirlos o tener
una referencia o ponerlo a contradecirse con otra decisión o con otro testimonio que haya hecho anteriormente. Entonces, si aparte de todas esas limitaciones que nosotros tenemos, eh, en la acusación se permite esta coletilla, desde mi modo de ver, no solamente se vulnera el fin del contrainterrogatorio, porque si tú no tienes una base de qué va a hablar esa persona, tú te vas a enterar en el juicio, básicamente. Y cómo tú interrogas efectivamente a una persona donde tú estás escuchando por primera vez lo que esa persona quiere decir en ese momento, en la primera situación que se da. Y la segunda, obviamente, entonces que, como había dicho antes, le abre un marco y un camino demasiado grande a ese testigo para que pueda hablar de absolutamente cualquier cosa, de lo que quiera, sin limitarle su participación en el interrogatorio. Entonces, Eh, ahí tenemos. Fíjate, Adarquiris, aquí hay una cuestión y es que en principio, ciertamente, se da el escenario en la mayoría de los casos de que es hasta este momento en que la defensa tiene información sobre el testigo, aunque realmente no siempre es así. Quizás sería la excepción, pero sabes que de manera inicial hay una práctica de la fiscalía, no siempre, y también tengo que reconocerlo, la defensa tiene acceso a esa carpeta de investigación donde estos testigos, las personas que tienen, digamos, noticia crimen o información sobre el hecho punible, pues ofrecen una entrevista realizada en sede de fiscalía o en sede policial. Y claro está, siempre y cuando esa carpeta de investigación se ponga en conocimiento de la contraparte o que la defensa mediante los mecanismos procesales que habilita el código pueda entonces participar de eso, pues tendría información de primera mano sobre lo que pudiera decir ese testigo, aunque sabemos que es la excepción. De igual forma, también entiende este juzgador que existe la posibilidad mira, está el tema de que en cuanto a los testigos, fíjate, hay un arsenal de armas que tiene la defensa para poder atacar su testimonio. De ahí todas las vías de impugnación que incluso establece el reglamento de manejo de la prueba. Ahora, si hablamos de derecho de defensa, que es el punto que casi siempre se ataca, y te reitero, sé que no es un asunto pacífico. De hecho, yo estoy ahí mismo mientras voy conversando contigo, leyendo los comentarios, y sé que hay compañeros que no están de acuerdo conmigo, porque como te digo, es un poco del quehacer y del día a día. Cuando yo veo el derecho de defensa desde la siguiente perspectiva, por ejemplo, ¿cuándo podemos considerar violación al derecho de defensa? Claro, solo por ponerte un ejemplo, cuando un medio de prueba la parte no tiene conocimiento del mismo. Hay un medio de prueba audiovisual, un CD, que el Ministerio Público lo tiene en sus manos, no lo presenta al tribunal para que te pueda ser reproducido y notificado a las partes. La defensa no tiene conocimiento de esa prueba, no ha tenido contacto con el mismo, y llegamos a la audiencia preliminar con esa disyuntiva. Ciertamente, no solamente nuestra normativa procesal penal manda a que los elementos de prueba sean puestos a disposición de las partes, sino que también se les debe entregar copias, salvo que haya una prohibición legal expresa. Expresa de la norma, Entonces, sí. si eso no ocurre así, evidentemente acoger ese medio de prueba entonces iría en detrimento del derecho de defensa. Y yo responsablemente excluyo una prueba cuando se comprueba que la otra parte no ha tenido conocimiento del mismo y no ha tenido acceso a ese medio de prueba, porque el derecho de defensa pues, es un derecho de carácter constitucional. Ahora, en el caso que nos ocupa, entiendo, a mi modo de ver,
que si del relato fáctico de la acusación y de los elementos de prueba que acompañan la misma y del análisis o de la valoración armónica de dichos elementos de prueba, se pueden colegir esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, entonces entiendo que esta parte podría, a mi modo de ver, quedar subsanada. Reitero, no es pacífico. Sé que algunos colegas me pueden crucificar y otros apoyar, pero esto es lo rico del debate. Intercambiar expresiones, sobre todo cuando estamos en un ambiente multidisciplinario, no solamente por personas de diferentes áreas, sino también por diferentes actores. Saber que aquí hay defensores, fiscales, jueces y que juntos podemos, Estudiantes. y estudiantes de derecho, donde juntos podemos sumar a este debate. Mira, hay una pregunta muy interesante que nos hace Rodríguez Mejía y él quiere saber si el juez de la preliminar puede reproducir pruebas audiovisuales en la audiencia preliminar. Sí. De hecho, esa pregunta va muy de la mano con otra que hace el compañero Delio conforme fui leyendo en ¿Cuál es su su... criterio, Sí, cuál es el criterio de la reproducción de la prueba testimonial en la audiencia preliminar a la luz del artículo 300? Pregunta a sí. nuestro amigo y hermano Delio. Besos. Y mío también. Bien, yo creo Dije que ambas nuestro, dije preguntas nuestro. podemos fusionarlas para Sí. contestarlas en una única respuesta. El compañero Delio apunta al artículo 300 del Código Procesal Penal. Y mira, creo que quizás yo me saltaré un poco el esquema y nos pasaremos contestando preguntas y respuestas, porque yo sé que es un tema que genera muchas pasiones. Justamente en el artículo 300 del Código Procesal Penal se establece esta posibilidad legal. Ciertamente, de este artículo, específicamente me voy a limitar a la parte que refiere a este supuesto. Dice, entre otras cosas, que el juez dispone en la producción de la prueba y otorga tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones. Ojo, porque que hizo la ley hizo la trampa. Y aquí tenemos que estar claros. Aquí mismo, en este mismo artículo, luego de esta lectura que acabo de hacer, entonces da la otra disposición, que es de que el juez vela especialmente para que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio. Yo no quiero alargarme en la pregunta, pero a mí me parece interesante decir dos cuestiones previas a responder esta pregunta. Primero, todo el proceso penal, sin importar en la etapa en la que nos encontremos, está atada a unos principios que están contenidos del artículo 1 al 28 del Código Procesal Penal. Y estos principios son sustanciales a todas las etapas, de manera que siempre el juez debe verificarlas, sin importar el tipo de audiencia de que se trate. Y lo otro es la aplicación supletoria de las reglas de juicio, sin importar la etapa y en este caso en la audiencia preliminar. El mismo artículo 300 habla de que en cuanto sean aplicables, pues digan la regla de juicio, pero claro está, aplicadas o adaptadas a la sencillez de la audiencia preliminar. Entonces, ahí vamos a contestar la pregunta. ¿Se puede? Sí se puede, pero de manera excepcional. De manera excepcional. Y claro, está sujeto a la discrecionalidad del juzgador y cabría entonces la pregunta, porque nada tampoco es tan discrecional que no haya algunas reglas mínimas en ese sentido. Y para eso me gusta siempre ver pues, de manera también supletoria las disposiciones del reglamento 3869-2006 sobre el manejo de la prueba. En la parte que tiene que ver con la audiencia preliminar, esta resolución nos abre aún más el escenario porque nos da la oportunidad de verificar no solamente cuáles son los criterios que tiene que tomar el juez para verificar los elementos de prueba, sino que también permite esta posibilidad de reproducción ante determinados supuestos. ¿Cuáles supuestos? Bien, el artículo 6 permite la posibilidad de la presentación de supuestos exculpatorios y defensa de coartada.
importante tener esto presente. Y yo voy a mencionarte dos ejemplos bien concretos. Tenemos, por ejemplo, un caso de robo donde el testigo presencial de los hechos tiene, basado en una pretensión probatoria, de que este testigo pretende indicar de que fue este imputado y no otro quien cometió este hecho y que lo vio en el momento de cometer los mismos. Sin embargo, la defensa tiene información de que ese testigo en realidad está señalando a otra persona como autor del hecho y bajo esa tesis solicita la producción de la prueba testimonial. De hecho, me ocurrió en un caso y el Ministerio Público no se opuso, el tribunal entendió que sobre esta base era un testigo, de hecho, el testigo estrella, porque lo demás eran referenciales, era el único testigo directo, y era la persona que iba a colocar el imputado en el lugar de los hechos. Y resulta que ese testigo, cuando fue ordenada su reproducción de manera excepcional, entonces este vino a decir que, bueno, que no fue esta persona, sino que fue otra, y describió con lujo de detalle quién fue la otra persona y dónde se encontraba esta, e incluso dio información de que el justiciable al que se le estaba endilgando el hecho realmente sí estaba en la escena, pero no fue la persona que cometió la sustracción. Obviamente, ante esa circunstancia, el tribunal tuvo la obligación de dar un auto en el lugar porque se determinó que el justiciable no era penalmente responsable de los hechos, y para que el tribunal pudiera llegar a esa solución procesal fue Era necesario necesario la escuchar reproducción ese testigo. excepcional de este testigo. Y entiendo que esta resolución tiene reglas claras en ese aspecto. No es la regla, es la excepción, pero el juez debe tener el tacto para saber cuándo sí y cuándo no. A propósito de la otra pregunta con relación a la prueba audiovisual, fíjate, a mí me pasó también en un caso de homicidio en el cual había una serie de videos donde una cámara grabó momentos previos a la escena donde ocurrió el crimen, un vehículo en el cual se trasladaba el imputado y un supuesto cómplice. ¿Qué resulta? Que era necesario para poder verificar algunas circunstancias en cuanto a la responsabilidad o posible responsabilidad penal de estas partes, porque no eran uno, eran 3 videos y eran grabaciones de diferentes momentos en que ese vehículo se trasladó en las inmediaciones donde ocurrió el hecho, y en algunos de ellos se podía observar claramente a determinadas personas. Entonces, evidentemente, este es un medio de prueba que sería útil para poder vincular o no a un justiciable con determinado hecho, sobre todo porque en ese caso también se dio la particularidad de que el Ministerio Público presentó esa prueba audiovisual, pero entonces la defensa y la parte acusadora particular tenía unos videos, pero entonces en un momento de la defensa surgió una duda de si eran los mismos videos que tenía la fiscalía, los que fueron notificados a las partes. Entonces ahí, hasta por un ejercicio de honestidad, el tribunal tuvo que reproducir esos elementos de prueba para que todas las partes viéramos lo mismo, inclusive el juez, y de ahí entonces determinar si ha lugar o no a que el medio de prueba obviamente fuera admitido en cuanto a los elementos clave para determinar la admisión o no de un medio de prueba en audiencia preliminar. Licitud, relevancia, legalidad, utilidad, pertinencia. Me estoy adelantando un poquito, pero Eso siempre pasa, uno viene con un sí, esquema y después que se te sí. hacen esa pregunta que te lleva la cara. Básicamente lo que nos invitan los artículos 5, 6, 7 del reglamento al que ya hemos hecho referencia es a determinar justamente estos requisitos o cualidades en los elementos de prueba que son aportados.
bueno, yo veo muchas preguntas. A ver, Vamos a empezar, sí, vamos a hacer una pregunta, porque estamos como, mira, pregunta Alejandro, que cuál es el alcance del papel oficioso del juez que conoce de la audiencia preliminar al evaluar la proposición normativa y la probatoria. bien, excelente la pregunta de mi colega Alejandro, que también ha fungido y funge como juez de la instrucción. Estamos entre colegas y yo Ya, sé yo que me doy cuenta, ya probablemente me doy la cuenta. inquietud y las cosas que yo diga, pues, reitero, pudiéramos estar de acuerdo o no, No, pero claro. tratando de satisfacer la inquietud del compañero, vamos a circunscribirnos a lo que el Código Procesal Penal establece como estándares en cuanto a la valoración de los elementos de prueba. Y para esto, el tribunal entonces, perdona si a veces yo hablo como si estuviera en la Como juez. audiencia, pero Sí, 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 sí. créeme que a veces es un cliché que no se me sale. Tú Pero estás con fíjate, el personaje 24/7. sí, sí, es una situación. Pero mira, vamos a hablar entonces aquí de los artículos 170, 171 y 172 del Código Procesal Penal. Eh, Poder oficioso, sí lo hay, pero sobre la base de reglas claras que están establecidas, entre otras, en estas disposiciones legales. Primero, la admisibilidad de un medio de prueba está sujeta a su referencia directa o indirecta con el objeto investigado y su utilidad. Reitero, las características que debe cumplir un medio de prueba, por eso siempre debemos leer el Código Procesal Penal con la resolución 3869-2006, utilidad, relevancia, pertinencia, suficiencia, Legalidad, suficiencia. legalidad, sobre todo legalidad. Entonces, el juez o tribunal, conforme el artículo 171, puede restringir los medios de prueba que resulten manifiestamente sobreabundantes. ¿Qué podemos? Vamos a ver un ejemplo concreto, prueba sobreabundante. Yo tengo un escrito de defensa donde se presentan 9 testigos con la misma pretensión probatoria. Obviamente, 9 testigos queriendo probar lo mismo puede ser considerado sobreabundante. Y aquí entonces el tribunal tiene que hacer un ejercicio en principio, establecer, bueno, defensa, aquí tenemos una situación porque aquí tenemos unos medios de prueba que pueden ser considerados sobreabundantes porque obviamente 9 testigos con la misma pretensión probatoria, entiendo que cumple con ese criterio. Y no obstante, hay un derecho a prueba y hay un derecho de defensa que, entre otras cosas, es o conlleva la potestad de que un defensor presente todos los medios de prueba que entienda. Ahora, el juez tendrá que analizar si es un medio de prueba que cumple con esa característica. Evidentemente, tendrá que incluir lo que no cumplan con esos criterios. La otra cuestión que también se establece como limitante es que cuando el juez puede prescindir una prueba cuando sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. Entiéndase, si hay un hecho que no ha sido controvertido por las partes, pues evidentemente se convierte en un hecho notorio y si la pretensión probatoria gira en torno a ese supuesto, pudiera el tribunal también excluirla. Y me llama incluso otro ejemplo que me gusta también para estos fines, y es cuando hablamos de utilidad y relevancia. Tenemos por un lado un testimonio, entiéndase por ejemplo el testimonio de una víctima en un caso X, pero resulta que el Ministerio Público también aporta el acta de denuncia y también aporta un acta de entrevista realizada a esa víctima por ante la Policía Nacional o por ante Fiscalía. Y aquí entonces surgen varias inquietudes. Primero, para circunscribirnos al tema concreto, ¿puede esta entrevista, esta denuncia ser considerada
una prueba útil o relevante cuando ya tenemos el propio testimonio de la parte agraviada que va a ser reproducido y que va a ser sometido al contradictorio, pero el tribunal incluso se va más lejos. Y aquí tenemos que hacer el análisis de los elementos de prueba del registro de la investigación. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque esto va consono con lo que es el principio de legalidad. Es decir, el artículo 261 del Código Procesal Penal, cuando habla del registro de la investigación, establece que ciertas actuaciones, o sea, las actuaciones que están contenidas en este registro, no tienen valor probatorio para fundar una condena, salvo las actas que expresamente el Código dispone que puedan ser incorporadas al juicio por su lectura. De manera que estos elementos que sí son útiles en otras etapas procesales, entiendas en la etapa preparatoria, donde no tendríamos en principio la posibilidad de acreditar o incorporar al proceso una prueba testimonial o reproducirla, pero que entonces esa utilidad se pierde ya en la audiencia preliminar cuando es propuesto el testimonio de esa parte, por lo cual carecerá de objeto aportar una entrevista a estos fines. Entiendo que ahí podemos dar un poquito de contestación a lo planteado por el colega. Y bueno, hay más preguntas, Adarkiri, tú diriges esto, así que te Mira, dejo el timón del barco. tenemos a Wayne, no sé si es tu colega, porque es verdad, pero dice, Yo buenas quiero que tú noches. sepas que yo traje mi público. Sí, no, ya yo me doy cuenta, ya yo me doy cuenta. Dice, buenas noches. ¿Podría el juez admitir una prueba que fue ofertada en la acusación o en la querella, pero que no fue realizada en la audiencia preliminar? Nos gustaría saber su opinión. Ok, Adalkiri, por favor, repíteme la última parte de la pregunta, que no la escuché muy bien. Si pudiera el juez admitir una prueba que fue ofertada en la acusación o en una querella, pero que no fue oralizada en la audiencia preliminar. Ok, muy buena pregunta. Y vamos a ver lo que sucede en los casos de la vida real en el juzgado de la instrucción. Mira, pasa de las dos maneras y por eso voy a ir siempre a ejemplos concretos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que ciertamente en los escritos, ya sea de acusación o también de querella, consta un elemento de prueba. Sin embargo, al momento de oralizar, entonces no se presenta. Claro, si un juez ducho o ávido tendría, digamos, en un momento la potestad de cuestionar, porque si yo voy siguiendo la lectura de la acusación y la lectura de los medios de prueba y hay algo que no se ha dicho, pues válidamente el juez podría inquirir a la parte con relación a esa omisión. Y así poder dejar claro si es un medio de prueba que no se va a aportar o el motivo de la omisión, ¿verdad? Entiendo que ahí el juez pudiera tener un papel activo para determinar ciertas circunstancias y aclarar si es un medio de prueba que expresamente se ha omitido o si fue simplemente algo que me salté en la lectura, ¿verdad? Pero evidentemente hay unos principios, por eso siempre me remito a los principios del Código Procesal Penal. Uno de ellos, para mí, uno de los más importantes, artículo 3, Código Procesal Penal, aunque habla del juicio, yo lo circunscribo como reitero a todas las etapas del proceso. O sea, el juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración. Poco importa que una actuación esté por escrito, si no se oraliza en esa audiencia pública, oral y contradictoria, pues evidentemente ese medio de prueba no puede ser considerado por el juez. Pero vamos con lo contrario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si
un medio de prueba de manera oral, yo lo traigo a la audiencia preliminar, pero no figura en ninguno de los escritos, porque también me ha pasado el caso contrario. Bueno, pues aquí tenemos otro problema, y es que si es, por ejemplo, un medio de prueba que pertenece o que el Ministerio Público, en su caso, pretende que sea incorporado al proceso, pues entonces no está en la acusación, porque reitero, es un medio de prueba que se presentó de forma oral y voce, no está en el escrito de acusación y por tanto tampoco se han establecido las pretensiones probatorias y por tanto no cumple con las disposiciones del artículo 294 numeral 5 Y por del tanto la Código defensa Procesal tampoco tiene Penal. conocimiento Y de eso porque lo está evidentemente trayendo. también se ha violado el derecho de defensa, a menos que se haya notificado previamente, pero obviamente si se trae como una sorpresa el día de la audiencia preliminar, es evidente que no ha sido puesto en conocimiento de las partes. Entonces, yo digo todo esto porque no puede haber sorpresas procesales. Y esto parte también de otro principio: igualdad de armas, igualdad entre las partes, igualdad ante la ley. Entonces no puede una parte taparse con una prueba y traerla sin ton ni son a la audiencia preliminar sin haber hecho la oferta probatoria previamente. Evidentemente, en cualquiera de los dos casos, la solución procesal va a ser la exclusión de ese medio probatorio. Es así, estoy totalmente de acuerdo. Agregarle ahí un poco de técnica de litigación que desde, si ocurre evidentemente con el Ministerio Público que no presentó o se le olvidó oralizar una prueba, yo como defensa desde que termine el mismo magistrado que se haga constar en acta que el Ministerio Público no se refirió a la prueba número tal, que concluyó en sus pretensiones, por lo tanto el tribunal no puede para poner un poco el tribunal en jaque y Sí, obviamente que eso sí. es un debate que se genere y que se tenga que tomar en consideración que ya él concluyó y que no puede volver a... Y mira, confesándome contigo en este punto y trayendo otro aspecto que a mí me parece muy interesante, la audiencia preliminar, mira, es difícil, pero tenemos casos en los cuales, por ejemplo, un abogado presenta como abogado de la víctima una querella con constitución en actor civil y cuando llega el momento de intervenir en la audiencia preliminar se limita a decir nos acogemos a las conclusiones del Ministerio Público, nos adherimos a las conclusiones del Ministerio Público sin referirse a su propio escrito, que es la Exacto. querella con constitución en actor civil. Mm. Entonces, caramba, yo estoy leyendo los comentarios de mis colegas que dicen el juez tiene que ir verificando, el juez tiene que ser ducho, el juez no puede permitir que este tipo de cosas simplemente dejarlas pasar porque si hay actuaciones que fueron notificadas y que todas las partes tienen conocimiento de la misma, el juez tiene que saber qué es lo que va a hacer con esa actuación. Entonces, yo responsablemente le digo, doctor, y con relación a la querella con en actor civil, porque el tribunal también tiene que pronunciarse con relación a ese escrito y el tribunal se le tiene que poner en condiciones para ello. Por tanto, si las partes de momento no lo dicen, por la razón que sea, por ignorancia, por desconocimiento, porque simplemente se me pasó, el juez no debe olvidar que tiene que ponerse en condiciones para que pueda estatuir al respecto y para que se pueda poner en condiciones tiene que darle la oportunidad a todas las partes de que se refieran. Pero aquí entonces entra, yo no sé si llamarlo poder oficioso del juez de la instrucción, pero sí entiendo que un juez sabio no debe dejar pasar por alto nada de lo que ocurra en el escenario de la audiencia preliminar, porque luego es el dolor de cabeza al momento de motivar y de dar ¿Cómo una van a motivar decisión. eso? Tú sabes que yo creo que ese tipo de situaciones se dan mucho porque lamentablemente nosotros somos fanáticos de utilizar clichés y frases y repetirlas una y otra vez sin siquiera pensar en el peso de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, es muy constante que como querellante de actor civil siempre se adhieran al petitorio del Ministerio Público. Y si óyeme, tú eres la víctima y una persona te está buscando y te está pagando para que tú la representes. Entonces, se supone que tú tienes menos casos que la fiscalía y tienes más contacto directo con la víctima, por lo tanto, lo idóneo sería que siempre se trate de hacer una acusación particular donde tú ofertes pruebas, donde tú, incluso una calificación jurídica distinta, pudieras traer a colación.
Mira, y yo En me voy más lejos, Adalquire, en lo que llega a la otra pregunta. También tenemos casos donde el abogado de la parte querellante, actor civil o acusador particular, no solo se adhiere también en cuanto a los medios de prueba, sin embargo, tiene pruebas independientes. independientes. Entonces, aquí llega el momento en que tú tienes que cuestionar, porque vamos, si tú tienes pruebas distintas, evidentemente tú tienes que ofertarlas y tienes que establecer también las pretensiones Para probatorias comprobatorio. Ujú. en este caso. Entonces, aquí el juez, obviamente, y tal como incluso mencionaba otros compañeros, yo también lo hago, verifico y voy leyendo conjuntamente o voy revisando los escritos, inmediatamente cada parte va participando para determinar cualquier situación que no me quede. Y de hecho, yo ando siempre con mi libreta. Porque yo soy de escribir mucho en las audiencias, porque no quiero que se me escape nada y porque creo en el deber de la motivación, de que a todas las partes hay que contestarle los pedimentos que hagan. Entonces, yo voy haciendo ese cotejo al momento de los elementos de prueba, cuando las partes lo van presentando. Y desde que veo esa discrepancia, entonces, antes de que la parte concluya formalmente, pues le hacemos la advertencia porque evidentemente esto de no ser así pudiera dar al traste con una exclusión probatoria. Es así. Mira, nuestro compañero Alejandro está encendido hoy. Pero Entonces, mira, hay más preguntas. ¿No? Yo sí, quisiera que o sea, seamos, que no aparte de la de Alejandro. discriminemos. Bueno, como ya le dimos a Alejandro, vámonos con Richard. Dice, en algunos casos, la fiscalía al momento de plasmar sus pruebas testimoniales no le pone modo, tiempo y lugar que pretende probar con ello. Por eso más que una pregunta es como un comentario. Sí. Wagner Félix sí nos pregunta, ¿cuál es el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar acto conclusivo si el caso se declara complejo y sobre el imputado pesa una medida de coerción de un año? Ok, mira, yo creo que nosotros podemos hacer perfectamente otro live sobre esta cuestión de medidas de Los coerción, casos revisiones, complejos. etapa Ujú. preparatoria y demás, porque esto es un plato aparte. Muchas veces corremos con el error de no distinguir entre el plazo de la duración de la medida y el plazo de la investigación, que son dos cuestiones que van de forma separada y que deben estatuirse por separado y muchas veces las vemos de forma conjunta. Porque el hecho de que se haya impuesto un año de prisión preventiva, esa es la duración de la medida, pero no es la duración del plazo de la investigación, que va a variar en torno a si estamos ante un procedimiento ordinario y si estamos ante un procedimiento para asuntos complejos. Y para eso, pues vamos a decir una y otra, para que nadie se quede con ninguna Con duda. dudas aquí. En el caso del Pero te procedimiento, vamos a comprometer públicamente antes de, para que entonces tu próximo live sea sobre medidas de coerción, caso complejo y ese tipo de situación. no, hay mucho que decir realmente. Y créeme que sí. Y el compromiso está porque me encanta tener la oportunidad de compartir conocimiento, aunque este es mi primer evento en directo y te confieso que me emociona bastante. Hemos tratado de alguna forma de satisfacer las expectativas de los participantes. Pero al Creo que grano, se está logrando. sí, artículo 150 del Código Procesal Penal para el procedimiento ordinario. Tenemos el plazo de 3 meses si en contra del imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario y de 6 meses si ha sido ordenada otra medida. Importante, el artículo 150 sufrió una modificación por la ley 1015 respecto a que estos plazos aplican aun cuando las medidas de coerción hayan sido revocadas. Esto pasa mucho, por ejemplo, con cuando una medida de coerción de prisión preventiva es luego variada y entonces el Ministerio Público dice que, bueno, como ya se varió, hay que ampliar el plazo de investigación a 6 meses. Negativo. Aunque se haya cambiado la medida, el plazo no varía. Y igualmente o sea, te pongo ese ejemplo para que veas también esa situación que nos pasa con cierto desconocimiento de los actores. Y ya contestando la pregunta del compañero Juanes, para el procedimiento de asuntos complejos,
tenemos que circunscribirnos al artículo 370 del Código Procesal Penal en su numeral 3, el cual también difiere o hace la distinción entre el tipo de medida de que se trate. En el caso de que se haya dictado prisión preventiva o arresto domiciliario, el plazo es 8 meses. Y si es cualquier otra medida, entonces 12 meses. De ahí que en un caso complejo, donde al imputado se le ha impuesto prisión preventiva por 1 año, a los 8 meses, el Ministerio Público debe haber depositado acto conclusivo. Y si no lo hace o no se ha presentado solicitud de prórroga, debe entonces proceder el tribunal a la intimación. Así es. En otro sentido, pregunta Joseph que ¿por qué a la hora de la defensa explotar una teoría del delito por las lagunas de especificaciones, estos argumentos casi nunca son valorados? Bueno, vamos a ver, porque yo creo que parte de esa pregunta la contestamos en una intervención a propósito del tema de la formulación precisa de cargos. Yo entiendo que el juez debe colocarse, el hecho de que nosotros tenemos un estrado, esto tiene una psicología, y es que el juez debe tener una mirada más allá de lo que plantean las partes, porque en principio el defensor tiene su teoría de caso y tiene su mirada puesta en buscar una solución favorable al imputado. El fiscal, digamos, tiene su versión de los hechos y tiene también su visión de cómo debe aplicarse el derecho al caso concreto y la víctima por igual. Sin embargo, el juez debe tener la capacidad de ver todas las miradas, ver el caso desde la perspectiva del fiscal, desde la perspectiva del juez, desde la perspectiva del defensor. Y cuando yo, en mi ejercicio particular, escucho a la defensa hacer alegatos con relación a un determinado medio de prueba, yo voy tomando nota. ¿Y qué resulta? Puede ser, y por eso yo siempre hablo de la verdadera connotación, que es algo que usamos también en la jurisprudencia, de que las partes pueden hacer hecho y impedimento, pero tenemos el principio de iura nobis curia, o sea, el juez conoce el derecho, el juez tiene la obligación de darle la verdadera connotación a los pedimentos de las partes, y resulta, por ejemplo, que la parte va pidiendo una cosa, y el tribunal entiende que sí, que procede, pero que en realidad la solución procesal que ha solicitado no es esta, sino otra. Y ahí entonces el tribunal tiene que hacer ese ejercicio de escuchar atentamente a las partes y poder entonces deducir cuál es la consecuencia o si ha lugar, ¿verdad?, de lo que se está planteando. Ernesto, Ajá. este chat está cogiendo fuego, o sea, aquí está pasando de todo, pero de todo. Dale, vamos a ver cuántas preguntas podemos contestar antes de que tú me Pero digas no te basta. preocupes, el live ya lo agrandaron, tenemos 4 horas, tú tranquilo. ¿Cómo? Mira, me preguntan en privado, porque aparte de todas las que hay aquí, tengo esta pregunta que está aquí desde las 8 de la noche en mi WhatsApp, y me preguntan que en qué circunstancias se puede utilizar la declaración del imputado como medio de prueba, refiriéndose a las entrevistas que son realizadas a los imputados y que luego el Ministerio Público pretende incorporarlas como pruebas. Mira, esa es una pregunta candente. Y si tú Vamos supieras que fue un fiscal que me la hizo la prueba. no, pero vamos al mambo. Mira, fíjate algo, yo siempre he dicho que el Código Procesal Penal, a mi modo de ver, tiene reglas claras en cuanto a los medios de prueba que pueden ser validados y cuáles no. Y fíjate que lo que tiene que ver con la declaración del imputado, el Código Procesal Penal va reglando la validez de esas declaraciones, o sea, cuándo se entiende que estas declaraciones son válidas. Y para ello nos circunscribimos al artículo 104 y siguientes del Código Procesal Penal. Entonces, y esto de hecho, esta posibilidad ha sido admitida por la jurisprudencia también. Yo iba a tirar algunos paqueticos jurisprudenciales, no sé si de el tiempo, pero si no, igual... Tranquilo, que si no, Dan, tú me lo mandas y lo ponemos recomendado su lectura. Justo eso te iba a proponer,
que a modo de aportes extra, te puedo enviar algunas jurisprudencias que entiendo que son relevantes para el tema y que pueden también arrojar luz sobre algunas cuestiones. Pero la jurisprudencia ha admitido esta posibilidad de que bajo determinadas circunstancias pueda ser validada esta declaración, pero bajo qué supuestos o bajo cuáles condiciones. Bueno, el artículo 104 del Código Procesal Penal dice que la declaración del imputado solo es válida si es hecha en presencia del Ministerio Público y con la asistencia de su defensor. Mira, a mí me pasó un caso, y yo le agrego a esto otra cuestión que también ha sido planteada por la jurisprudencia, de que evidentemente la declaración del imputado por sí sola no es suficiente para fundamentar una responsabilidad penal. Y para esto nos sirve de ejemplo los requisitos del procedimiento penal abreviado, porque en este caso, de manera particular, fíjate que es una solución alterna al proceso, que el imputado admita los hechos, pero si el juez entiende que no hay medio de prueba que corroboren esta declaración, tú me estás mirando porque tú sé que usted te No, dice que yo te nunca estoy lo mirando, mi hace, amor, porque esto nunca ha pasado, que nunca te ha pasado. Pero mira, esa posibilidad está, o sea, con la sola declaración del imputado no es suficiente. Si no hay pruebas que corroboren esa declaración, tú debes dictar sentencia absolutoria. Esa Sí, es la claro. realidad y eso es lo que Es establece la normativa lo procesal más penal. razonable, sobre todo de cara a cuando se hace un acuerdo o cuando Fiscalía accede a hacer un acuerdo con el imputado porque no tiene ningún testigo. Entonces el imputado, con la desesperación de que esa audiencia se vaya a suspender por 6 meses más, sin saber al final cuál va a ser la suerte, decide acoger el acuerdo. Entonces, muchas veces los tribunales, sin tener un solo testigo ni un elemento de prueba de ninguna índole, con la declaración del imputado solamente acogen los acuerdos y condenan a pena suspendida, lo cual es cuestionable, pero al final de cuentas como que la solución más salomónica que se busca, como para O estar la menos bien con gravosa, el día. ¿verdad? Sí, sí, para estar bien con el día. Mira, yo te voy a mencionar un caso concreto en el cual me tocó hacer uso de ese medio de prueba porque no es tan común. No es tan común por varios motivos. Primero, porque esto requiere una coordinación previa entre imputado y defensa para determinar si yo voy a hacer el papel o no de delator. Porque casi siempre esto ocurre cuando hay casos de pluralidad de imputados, ¿verdad? Entonces, también tenemos la situación de que tiene que darse bajo estos parámetros. Mira, a mí me pasó un caso de robo calificado, robo agravado, en el cual habían involucradas 5 personas. Resulta que 4 de estos imputados estuvieron presentes en todo el escenario, o sea, toda la escena del crimen. O sea, hay varios testigos que los vieron, hay varios testigos que pudieron definir cuál fue la participación de estas 4 personas dentro del hecho. Pero hay un quinto imputado que no tuvo una participación, digamos, directa, porque no estaba en el lugar de los hechos. Entonces, ¿cómo se trae este imputado al proceso y de dónde se derivó su responsabilidad penal? Y aquí este ejercicio yo no lo hice, tengo que decirlo, no lo hice en la audiencia preliminar, lo hice en juicio, que me tocó presidir un tribunal colegiado. Entonces me presentaron como medio de prueba 2 entrevistas practicadas a 2 de estos imputados. Estas entrevistas fueron practicadas en presencia de un representante del Ministerio Público y con la asistencia de abogados defensores en ambos casos. Es un caso medio viejo que tenía un tiempo bailando en el tribunal porque ya en la actualidad es difícil que los abogados se presten a participar de estas entrevistas y es por eso que en la actualidad son muy poco frecuentes. Pero en este caso se dio esa particularidad. Entonces, en esa entrevista, estos imputados manifestaron el rol que tuvo ese imputado número 5, que dicho sea de paso, fue la persona que los buscó a todos para que cometieran el hecho. Pero como él era oriundo de ese pueblo y estas personas no eran de la localidad, entonces él nunca quiso aparecer en el acto, en la noticia de crímenes, sino que se mantuvo detrás vigilando que todo saliera de acuerdo al plan. Entonces, en principio,
solamente teníamos pruebas referenciales para poder condenar a este justiciable. Tenemos la declaración de estos dos imputados donde establecen esa circunstancia previa, pero esta no fue la única prueba. Hubo un trabajo también por parte del Ministerio Público en la investigación donde se determinó que esta persona era la que transportaba el vehículo que usaron los justiciables para ir al lugar en donde se cometió la infracción y que entonces se quedó en el vehículo y que luego cuando se produjo el hecho puntual, entonces los esperó en un lugar determinado y se fueron todos juntos. También hubo un rastreo de GPS donde se dio cuenta de el movimiento que tuvo ese vehículo y como te digo, la suma de varios elementos referenciales dio al traste con una reconstrucción del hecho que permitió ubicar a ese imputado y su participación dentro de la comisión. Pero en principio, la prueba que inicialmente los vinculó fue esas entrevistas sumadas a, claro está, a los demás elementos de prueba, porque, reitero, la sola declaración del imputado no es suficiente. Tiene que estar corroborada con otros medios de prueba que permitan lograr esa reconstrucción de los hechos. Excelente. Mira, nuestro querido Alfredo nos tiene una pregunta sobre dónde termina la valoración probatoria del juez, en la audiencia o en la resolución. Y si es en la resolución, ¿por qué emplean constantemente fórmulas genéricas para motivar la valoración de la prueba? Señores, esto es fuego y más fuego. Mira, hay un tema con la motivación. Y es algo que lo uso al momento de dar mi decisión in voce. Siempre voy diciéndole a las partes que el tribunal tiene la obligación de explicarle a las partes claramente el porqué de las decisiones y está en la obligación de contestar todos los puntos que han sido puestos a consideración del juez. Entonces, hay casos en los que yo he tenido que detenerme mucho motivando, tanto de manera oral como de manera escrita, porque la defensa me ataca la acusación prueba por prueba y me va diciendo, esta prueba debe ser excluida por este motivo, la prueba B por este motivo, la prueba C por este motivo. Y evidentemente un ejercicio responsable del juez implica que yo tengo que dar respuesta a estos argumentos, a estas conclusiones, a estos alegatos. Y en ese mismo orden yo también voy diciendo, con relación a esta prueba, el tribunal la va a coger o la va a excluir por este motivo. La prueba B, la defensa está alegando esta situación, el tribunal entiende esta cosa y por tanto se acoge o se excluye, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que y yo no quiero tampoco que esto suene a justificación. Tú sabes que tú ahorita mencionaste la palabra carga laboral. Entiendo que es un elemento, un factor a tomar en cuenta. Pero yo, en mi caso, mira, aún en la provincia de Santo Domingo, cuando a mí me tocó trabajar como juez, yo me tomaba el tiempo de decir por qué admitía o excluía una prueba. Y cuando me hacían reparos a determinados medios de prueba, yo le explicaba a las partes por qué yo debía acoger o no ese reparo. Y entiendo que de eso puedo dar fe y testimonio. de una responsabilidad que tiene el juzgador en el marco de la debida motivación. Que todos los jueces no lo hagan, o que tengamos que en algunos momentos valernos de fórmula genérica, porque tenemos pilas de expedientes a los cuales tenemos que darle salida. Pues, y pronto. Mira, no te lo voy a negar, pero no es el deber ser. Y yo soy abanderado de las buenas prácticas. Por eso cuando vamos a los conversatorios, a mí me gusta hablar de buenas prácticas, porque entiendo que es hacia ese camino donde debemos encaminarnos. Valga la redundancia. Es así, en ese sentido, ciertamente, nosotros tenemos una problemática grande como país, como sistema de justicia, y es una práctica que tiene el Ministerio Público y que la tiene también el Poder Judicial. O sea, aquí lamentablemente no existe un control
judicial que sea efectivo para determinar qué casos se van a judicializar o no. Aquí todos los casos pasan por el tamiz de la judicialización. Aquí no se busca ni se promueve lo que es la solución alterna de conflicto, o el Estado per se no piensa cuál es el beneficio, coste-beneficio de incurrir en una judicialización de un proceso. Y entonces por eso, lamentablemente tenemos un sistema de justicia con tantas precariedades, porque diario se solicitan 2.000 medidas de coerciones, 3.000 allanamientos, 4.000 órdenes de interceptaciones telefónicas, 5.000 medidas de coerción. Por lo tanto, el sistema siempre está saturado. Y como consecuencia, tenemos jueces que usan fórmulas genéricas para motivar, y tenemos ministerios públicos que usan fórmulas genéricas como pretensiones probatorias, y hay un error. Y abogados de la defensa que también las usan, aunque sean los menos, en el caso de los defensores públicos. Pero mira, aquí, sumándole a este punto, yo soy abanderado de las soluciones alternas de conflicto. Mira, yo te puedo decir que yo he tenido casos en audiencia preliminar que la parte está lista para conocer y que eventualmente habría una solución que tú en principio puedes decir, bueno, este es un caso que probablemente va para juicio. Entonces tú le dices a las partes, yo lo hago, responsablemente yo lo hago. Aunque la parte esté en lista, yo les planteo la posibilidad. Mira, yo entiendo que este caso, ustedes han sopesado la posibilidad de una solución alterna de conflicto. Las partes se han planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque en mi caso, yo entiendo que solamente debe ir a juicio los casos que tengan los elementos de prueba suficientes y los casos que no se puedan conciliar. Entonces, siempre y cuando un caso, porque aquí yo he tenido que dar soluciones alternas cuando las partes así lo convienen, hasta en caso de homicidio, se puede. Solamente las partes tienen que ponerse de acuerdo con relación, si es la idea, a la pena imponer. Y es una cuestión que le acorta un tiempo valioso a las partes y que nos sirve de economía procesal. De verdad, o sea, yo soy abanderado de las soluciones alternas y yo cuestiono a las partes en ese sentido. Porque, dime tú, ¿de qué sirve un caso de simple posesión de sustancia controlada, mandarlo a juicio, cuando perfectamente pudiera determinarse con una solución alterna? Incluso el Ministerio Público debería dar criterio de oportunidad, pero a veces tenemos acusaciones con casos de simple posesión y tú dices, caramba, vale la pena enviar este caso a juicio, que quizás le sale más caro al Estado judicializar un proceso de esta índole. Entonces, yo promuevo las soluciones alternas y trato de que se vaya a juicio, o lo que no se puede conciliar, o lo que, claro, el juez tampoco pone una camisa de fuerza. Y No, eso contesta también la última pregunta que hizo el magistrado Alejandro, para que no se sienta discriminado, de la compatibilidad del juez entre las soluciones alternas y la separación de funciones. Yo tampoco puedo obligar a las partes a que acuerden. El juez, digamos, aquí se convierte, vamos a... No se escucha ahora. Ok, gracias. Perdona que tuvo una pequeña interrupción. Decía que el juez aquí hace las veces, si se quiere, de un mediador no designado, en el cual propone a las partes e incluso invita a que consideren la posibilidad. Y claro está, hay casos en que evidentemente no se puede, pero yo he promovido aplazamientos para que las partes puedan acordar. E incluso si de momento no tienen la solución definida, pero están encaminados, pues también yo puedo darle el aplazamiento para que las partes concreten y también para que presenten por escrito la solución alterna. Porque yo entiendo que aunque tenemos un tema de conocer los casos en plazo razonable, y yo estoy muy de acuerdo con que todos los procesos se han conocido en plazo razonable, pues los procesos tampoco hay que llevarlo a la fuerza ni a la carrera. Si existe entre las partes interés de arribar a soluciones alternas, yo no las impongo, pero sí les doy el escenario para que puedan darse.
Y de hecho es muy importante esa postura porque siendo coherentes y lógicos, estamos en un proceso donde dos personas tienen un conflicto por un punto y van a donde un tercero imparcial, que sería el juzgador, a los fines de que busquen la solución a ese problema que tienen. Entonces, si viene de parte del juez, pero miren, ustedes pueden llegar a un acuerdo, no sé qué, es como que se abre mágicamente un mayor entendimiento entre las partes a querer buscar una solución que sea factible y favorable para ambas. Y porque además sí tenemos que tener una justicia rápida y oportuna, pero también el artículo 74 de nuestra normativa constitucional nos habla del principio de favorabilidad. Entonces, ¿qué es más favorable para esa persona que está guardando prisión también o sujeto a un proceso? Que se le conozca su audiencia preliminar hoy y se envíe a juicio de fondo, o que dure un mes más y pueda solucionar de manera definitiva el conflicto. Entonces, en ese punto sí estoy de Y acuerdo no también. solamente por el plazo razonable, sino también por el tema que tú planteaste inicialmente con relación a la prisión preventiva. Para nadie es un secreto que una de las deficiencias de nuestro sistema penal en República Dominicana es la cantidad de presos preventivos. Entonces, entiendo que una solución idónea para apalear esa situación es que ciertamente los jueces de la instrucción nos empoderemos con las soluciones alternas, porque así podemos variar una situación provisional de una persona justiciable a tener una sentencia al fondo, una sentencia definitiva, que ya esta persona, en vez de ser un preso preventivo, se persona en una persona condenada o absuelta también, porque la posibilidad existe. Pero tenemos una decisión al fondo y disminuimos la cantidad de presos preventivos, que bastante que tenemos. Pero también hay que sensibilizar a los actores, porque por más que el juez quiera, a veces hay partes que no ceden. Y en ese sentido, tanto de un lado como del otro, tenemos que sentarnos a la mesa. Yo también creo en la mesa de coordinación interinstitucional, donde jueces, fiscales, defensores, nos sentamos a la mesa, discutimos buenas prácticas y tratamos de ponernos de acuerdo con algunas cosas para ver si encaminamos el sistema de justicia. Yo veo el sistema de justicia como una mesa de cuatro patas. Tenemos por un lado los jueces o el Poder Judicial, tenemos por otro lado los fiscales, el Ministerio Público, por el otro lado tenemos los abogados públicos o privados, y del otro lado tenemos las autoridades carcelarias, los organismos policiales y las autoridades en ese sentido. Si una pata de la mesa está coja, entonces la mesa lamentablemente se puede caer. Y de ahí que creo que ese tipo de escenarios también pueden ser útiles para que discutamos buenas prácticas y promovamos ese tipo de soluciones alternas. Así es. Mira, tengo una pregunta de mi querida amiga Joana, que quiere saber acerca de los elementos materiales, los elementos de prueba materiales. ¿Qué paso, cuál sería el criterio cuando se presenta un elemento de prueba material y a la audiencia preliminar solamente llega la certificación? Ok, buen punto. Mira, aquí yo te voy a ser honesto, es un punto donde también tenemos de los jueces criterios encontrados. Pero obviamente, como en todas las posiciones, yo te voy a dar mi parecer y también voy a exponer digamos, la posición contraria o distinta. Fíjate, tenemos dos posibilidades. En mi caso, yo creo que por ser la audiencia preliminar parte del proceso penal, donde tiene que cumplirse estos principios rectores del juicio, artículo 3 del Código Procesal Penal, entiéndase que debe haber oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración. Estos medios de prueba deben ser reproducidos, deben ser puestos, traídos a la audiencia y ser sometidos al contradictorio. Y las partes deben de tener la oportunidad de verificarlas. Sobre todo, por ejemplo, tenemos medios de prueba materiales donde hay armas de fuego o machetes, donde el Ministerio Público presenta un arma o un machete y dice que tiene tal o cual característica. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la defensa va a poder corroborar
si ese medio de prueba material se corresponde o no con las características que está indicando el Ministerio Público en su acusación. Entiendo que de manera responsable el juez tiene que, y de hecho, yo antes de la audiencia les pregunto al fiscal si usted tiene todos sus medios de prueba ahí, porque, incluyendo los materiales, porque de lo contrario hay una situación, a mi modo de ver, porque si ese medio de prueba no fue exhibido en la audiencia, no se le dio la oportunidad a las partes de garantizar el contradictorio, de que este medio de prueba pueda ser ponderado y pueda entonces deducir si se corresponde o no con el que fue ofertado. Incluso tendría el tribunal que sopesar si hay una violación a la cadena de custodia. Y aquí tenemos que ser objetivos y responsables. Entonces, del otro lado de la moneda, porque en mi caso, yo siempre invito al Ministerio Público a que presente todos sus medios, aún los materiales. Y incluso me voy más lejos. Invito a las partes a que, si así lo desean, puedan verificar estos medios y si tienen algún reparo con relación a los mismos. Claro está, recordamos la sencillez de la audiencia preliminar, pero también hay otros compañeros, y los he escuchado, que han valorado el hecho de que, de momento, si por un asunto, vamos a decirlo así, de economía procesal, no se aporta, pero sí existen certificaciones emitidas por organismos competentes que dan al traste de la existencia de esos medios de prueba. Es decir, al tribunal se le prueba que ese elemento existe y real efectivamente está en tal lugar, y que hay un organismo oficial que puede dar fe de que ese medio de prueba existe y que va a ser traído a la etapa de juicio. Entonces algunos jueces valoran el contenido de esa certificación, aunque no se haya presentado en la audiencia el medio de prueba material. No es la visión que yo comparto, porque entiendo que todo tiene que ser sometido al contradictorio, pero también hay una realidad, Adalquiris, porque como te digo, el derecho realmente te da muchas posibilidades, y yo siempre me gusta referirme a las circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, si se presenta como prueba material una motocicleta o un vehículo, evidentemente es imposible que ese medio de prueba pueda ser presentado al tribunal. Y ojo, que aquí, por ejemplo, a mí me tocó un caso donde había una motocicleta que era un medio de prueba útil para el proceso y que las partes tenían interés en verlo. Entonces, y para colmo era una audiencia virtual. Entonces, bueno, la defensa quiere verlo, el Ministerio Público se pone chivo, pero entonces resulta que es un medio de prueba que puede dar al traste con algunas circunstancias. Bueno, esto me pasó en una medida de coerción realmente, no es el ámbito de la audiencia preliminar, pero el asunto es que el tribunal, para poder garantizar este derecho de defensa, envió un dispositivo al destacamento de la Policía Nacional donde estaba ese medio de prueba material, para que ahí, verificando ese medio de prueba, al menos por una cámara, pudiera la defensa poder observar el mismo y hacerle los reparos que entendiese de derecho. Pero obviamente cada regla tiene su excepción. Tenemos el caso de las sustancias controladas también, como bien aportan uno de los participantes en un comentario. Sabemos que hay jurisdicciones donde en la medida de coerción se aporta la certificación de análisis químico forense, y en otras te presentan simplemente la supuesta sustancia controlada. Luego ya la audiencia preliminar, obviamente sí, lo que se aporta en todas las jurisdicciones es la certificación que da constancia de cuál es la sustancia y el peso y composición de la misma. De manera que siempre también, esto diríamos como segunda regla, tendríamos que verificar las circunstancias particulares del caso. Así es. Mira, tenemos en la sala de preguntas, ya para ir concluyendo, porque van a ser las 9:50 de la Y noche. de hecho hay una idea que yo no quiero irme sin decirla.
Ok. para que cuando me deje el chance, claro está. Pero No hay vamos con la problema. pregunta. Sí, no hay problema. Aquí en la caja de preguntas tengo una que nos habla acerca de si la producción de la prueba es imperativa para determinar si hay posibilidad de condena. No sé si es que está incompleta o yo no la escuché muy bien. Si puedes repetírmela, por favor. Que si la producción de la prueba es imperativa para determinar si hay probabilidad de condena. Me imagino que Sí, como en la ya yo sé audiencia por dónde va el asunto. Mira, vamos a utilizar otro ejemplo que me gusta para este tipo de casos. Fíjate, tú sabes que uno de los motivos por lo cual se dicta auto de no lugar es cuando concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable. Realmente yo tengo que decirte que a veces somos poco tímidos para usar esta causal, porque si tú me dieras un ejemplo que bastante bien lo ilustró una amiga defensora en una tesis de maestría, si yo puedo demostrar en la audiencia preliminar un supuesto de legítima defensa, quedaría al traste con una exoneración de responsabilidad, entonces perfectamente tú pudieras autoevaluar por este motivo. Entonces, esto daría el traste a que tú pudieras, si verificas esa causal, admitir de manera excepcional una producción de pruebas, valga la redundancia, testimonial para establecer estas circunstancias. Decíamos ahorita que hay supuestos en que la resolución 3869-2006 habilita al juez de la instrucción a que de manera excepcional pueda escuchar o pueda reproducir determinado elemento de prueba. Hablábamos, por ejemplo, de la defensa de coartado, de los supuestos exculpatorios. Entonces, es lo mismo. Si existe una posibilidad, o sea, y por eso incluso referí el caso de robo, en el cual yo también tuve la oportunidad de participar. O sea, si hay una prueba que se entiende que es determinante para fundar o no la responsabilidad penal del justiciable, y de esta prueba se puede deducir esta consecuencia, entonces nadie impediría que en principio tú admitas la producción de la misma. A mí, por ejemplo, me tocó en un caso de homicidio. Aquí no fungí yo como juez, fui el oficinista, pero recuerdo que la magistrada con la que yo trabajaba en ese momento, en un caso de homicidio, tuvo la oportunidad de reproducir algunos testigos tanto a cargo como a descargo, porque había un tema en un caso de homicidio donde se debía determinar si fue el imputado la persona que real efectivamente disparó. Entonces, era un lugar o un incidente un poco confuso, porque era una huelga en la cual habían varias personas protestando y también habían varios agentes del orden. Entonces, no quedaba claro si la herida que le produjo la muerte al justiciable se la produjo o no el imputado. Y a través de estas pruebas testimoniales, cuando se pudieron corroborar estas circunstancias, la decisión fue un acto de no lugar por insuficiencia probatoria, porque los testigos que fueron aportados o reproducidos hasta ese momento, el tribunal entendió que eran suficientes para determinar, valga la redundancia, que la prueba no era suficiente. normal. Entonces, nada, vamos a terminar o a cesar momentáneamente el tema de las preguntas para que puedas terminar con el tema que no quieres dejar sobre el tapete. Sí, yo voy a comenzar o voy a terminar, perdón, por la misma cuestión que planteé al principio. Yo creo en el papel activo del juez de la instrucción. Entiendo que el juez de la instrucción no debe ser un sello gomígrafo del Ministerio Público. El juez de la instrucción tiene que determinar si existe suficiencia o no para que un caso se vaya a juicio. Me parece un ejercicio poco responsable que mande a juicio un proceso cuando yo sé que no tiene posibilidades de éxito. Por eso es que yo como juez tengo que hacer el análisis de los elementos de prueba y yo verificar este caso, si va a juicio, habrá una sentencia condenatoria, porque no es enviarlo por enviarlo.
Y aquí yo voy a utilizar una frase de mi mentora jurídica, la magistrada Juliana Morfa, juez de corte en la provincia de Santo Domingo, de la Corte Penal, para la cual trabajé muchos años como oficinista, y ella tenía una regla muy sencilla, y yo siempre se la digo a las partes: si hay, y si Y no si hay, no no hay, hay. no hay. Es así. Sencillo. Es así. A mí no me ha pesado dar auto de no lugar, incluso en caso de homicidio. A propósito de los casos mediáticos que mencionaba un compañero ahí, porque creemos que porque es un hecho grave, el juez tiene que destaparse siempre con una solución procesal desfavorable al imputado. Mira, Dalquiris, a mí me llegó un caso de homicidio donde primero no había autopsia, segundo no habían testigos, lo único que había eran pruebas referenciales. ¿Tú crees que ese proceso va a tener futuro en juicio? Depende en qué Lamentablemente, tribunal con caiga, el te voy a dolor en mi decir. alma, porque fue una investigación lamentablemente muy mala. Entonces, aunque era un homicidio, yo tuve que dar un auto de no lugar y poner en libertad a ese justiciable, aunque yo pudiera entender en el fondo de mi corazón que esa persona fue la que cometió el hecho, pero yo no tenía pruebas para fundamentar esa responsabilidad penal. Tú Y no sabes que uno, yo he dado varios. en la Entonces, medida para en mí que es tan sencillo como decir, si hay, pueda y si y no si hay, no no hay, hay. no hay. Y en la medida de que los actores del sistema se vayan empoderando, sobre todo los jueces, y empiecen a aplicar estas máximas, vamos a lograr un estándar probatorio cada vez más alto. Porque ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente el Ministerio Público la tiene muy fácil. O sea, el Ministerio Público le basta con decir que todo es un caso grave, que mira la víctima, que mira el sistema, que mira no sé qué, cuando tiene todo el engranaje judicial a su favor. Y lamentablemente la mayoría, pero como hay muchos en el panel, tengo que, ¿verdad?, manejarme. Muchos jueces son muy complacientes del Ministerio Público. Y es como que lo que diga el Ministerio Público es palabra de Dios, o lo que digan las víctimas, sin que existan los elementos probatorios suficientes para retener eso. Y creo que eso está afectando enormemente el sistema de justicia, porque cada vez más son las investigaciones peor estructuradas, pero que eso también tenemos que ser coherentes y entender que hay un tema mediático que ha ido muy en contra de los juzgadores. O sea, aquí se han visto casos de jueces que han sido destituidos de sus funciones sin justa causa, de manera para mí irrazonable, por hacer un ejercicio correcto del derecho. Y eso es un tema también que nosotros tenemos como que ir fogueando y empezar a darle apoyo también a los jueces, porque es muy fácil uno querer exigir justicia y querer exigir transparencia y que cada quien cumpla con su rol, cuando al final de cuentas la sociedad es la primera que ataca a esos jueces que, como tú, se atreven a aplicar de manera correcta el derecho. Bueno, pues mira, Dalkiri, yo te prometo que este va a ser el primero, pero no va a ser el último conversatorio. Lamento que no hayamos podido contestar todas las preguntas. Yo mismo no pensé que iba a tener tanto impacto el tema, pero agradezco yo sé que tú lo vas a hacer también, pero yo quiero agradecer de verdad a todas las personas que ante la invitación que por separado, tanto tú como yo hiciéramos, pues han participado de este conversatorio. Y entiendo que de alguna forma pudimos llenar las expectativas y claro está, hay muchos temas que quedan pendientes. Yo en lo personal quiero invitarles a que si hay algo del conversatorio que no pudieron escuchar, quiero remitirlos a la página de YouTube de Litigación Práctica, donde va a estar grabado el contenido de este conversatorio y así puedan verificarlo en toda su amplitud. También valga la cuña, Adelquiris, además de ser mi amiga, es también una litigante a la cual yo le tengo un respeto. Y ella pues promueve desde su organización Litigación Práctica muchas capacitaciones que pueden ser de interés y además en sus redes sociales pueden tener mucho contenido que puede resultar de interés para la comunidad jurídica. Yo quiero invitarlos a que también puedan participar de todo eso y a nutrirnos todo del conocimiento, porque nunca pesa. Así es. En ese sentido, muchísimas gracias, mi querido Ernesto, por aceptar esta invitación. Sabía que iba a ser todo un éxito porque sé las cualidades que te adornan, no solamente como ser humano, sino como un profesional responsable
en el ejercicio de tus funciones. Gracias por la apertura. Tenemos que hacer un próximo conversatorio con este mismo tema, pero 2.0, La porque segunda parte. sí, se quedaron muchos temas, porque es realmente un tema muy apasionante que genera mucho interés y vamos a tratar de coordinar eso pronto. En ese sentido, invitarles al tema o al conversatorio que tendremos el próximo miércoles, donde estará con nosotros la licenciada Amalfi del Carmen Gil Tapia, quien es defensora pública de la jurisdicción de La Vega, mi compañera de formación, y vamos a estar tratando el tema de los principios fundamentales y la importancia de su efectiva aplicación de cara al proceso penal dominicano. Así que tenemos ya la cita para el próximo miércoles. 1.000.000 de gracias por su sintonía, 1.000.000 de gracias por su apertura y por la disponibilidad a escuchar, a aprender y a enriquecernos cada día más. Estamos en esta plataforma a la orden y Ernesto, muchísimas gracias. Cuidado, vamos todos a cuidarnos. Espero que todos estén en sus casas bien. Recuerden que la pandemia no ha pasado y que no nos impida la pandemia disfrutar de las cosas buenas de la vida, como es la oportunidad de compartir conocimientos. Gracias a todos. Feliz resto de la noche.